Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. Espero que estén viendo este programa en su primera emisión. Si no, pues queda para YouTube, para que lo consulten cuando más lo necesiten y tengan la curiosidad sobre todo. Hoy vamos a tocar un tema súper especial, que es la historia del feminismo y por qué se conmemora el 8 de marzo. Bueno, más que conmemoración es como un recordatorio, ¿verdad? Este, para eso me traje a Daniela Juárez, historiadora, eh, también tiene la especialidad en arte y literatura, cofundadora y miembro activo de Michis Aborteos. Entonces, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Luz, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, feliz de andar por acá contigo. A ti muchas gracias porque son la materia prima de este programa, los especialistas. Muy bien. Quería decirte que me di a la tarea como de buscar dos definiciones. Una viejita, bueno, viejita hablo de los 90, Ok. de qué era el feminismo y una de este 2025. Entonces, si quieres, Sí. te las comparto para que veamos cómo ha cambiado la definición, que se ha agregado, que se ha quitado. Muy bien. Entonces, dice feminismo, movimiento sociopolítico, filosófico que afirma a las mujeres como persona con derechos. Esa es en la definición de los 90. Y en la definición del 2025 tenemos movimiento sociopolítico, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Bueno, pues está muy completo, muy variado. La verdad es que ambos son correctos, ambos tienen bastante sentido. Históricamente hablando han sido modificados porque pues se van agregando, se van quitando otras cosas y es común, ¿no? Es normal. Socialmente hablando, pues está bien, está padrísimo porque significa que no estamos en el mismo punto, ¿no? Y como primera definición, cuando hablamos a las mujeres como sujetas de derecho, nos remontamos muchísimo tiempo atrás, eh, a la Revolución Francesa, esa lucha que nos dice que todos debemos de ser iguales y luchar por nuestros derechos. Bueno, pues resulta que post-Revolución Francesa solamente accedieron a derechos humanos los hombres. Las mujeres no nos incluyeron en ese documento tan importante que se nombra como los derechos del hombre y el ciudadano, pues decía hombres y no mujeres, entonces nos dejaron fuera y por tanto, pues empieza la lucha feminista como tal, ese es como el inicio de la formación y las mujeres desde entonces peleaban por sus derechos humanos prácticamente hasta la llegada del voto. Por eso, post-voto, pues nace una definición diferente. Que es como ser una persona legalmente, ¿no? Cuando se dice persona con derechos es una persona reconocida legalmente. Claro, claro, porque las mujeres no éramos reconocidas legalmente, no teníamos acceso a nuestras cuentas bancarias, no teníamos acceso a tener dinero propio, no teníamos acceso eh, a tener derechos, o sea, todo lo que hoy consideremos un derecho, estudiar, trabajar, comprar una casa, comprar un coche, tener cosas personales, no existía para nosotras. Pues no, de hecho podíamos ser intercambiadas por nuestros maridos si se les daba la gana. Sí, Porque sí, éramos y una propiedad. está densísimo porque se nos vendía, o sea, digo, no estamos tan lejos, ¿no? De la realidad, no nublemos nuestra visión, como estructurada a cómo existimos nosotros desde nuestras realidades, pero hay otras realidades, ¿no? O sea, sigue pasando en la Mixteca, siguen vendiendo a las mujeres
sigue habiendo trata de niños, de niñas, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos de esas realidades. Ni que mi mamá es de la zona mixteca y en su familia es muy, 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 muy común que, por ejemplo, mis primas tuvieran sus primeros hijos entre los 15 y los 18. Y era lo más común del mundo y era todavía muy anormal, por ejemplo, que tuvieran carreras o el deseo de estudiar una carrera. Claro, este derecho de acceder a la educación es un privilegio. O sea, ahora lo vemos como, ay, pues es que para que siguen saliendo, ¿no? Si ya tienen derechos, porque regularmente estos días, y en estos días se está sonando mucho esa frase, ¿no? De muchas personas que se quejan de las manifestaciones, pero pues, ¿por qué siguen saliendo, no? Y han transgiversado completamente esta idea sobre el 8M, ¿no? Viéndolo como una celebración. Yo no sé si te ha tocado a ti, pero de repente recibes mensajes del estilo, ay, feliz día de la mujer, pásala increíble, y regalan rosas, y te mandan besos y así. Ay, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, sí me ha pasado. Sí, y es bien común, y es bien, es ya ni siquiera se nota el descaro, ¿no? O sea, es completamente normal, cuando en realidad es una conmemoración de sucesos, y además de sucesos trágicos. Pues todo eso lo vamos a ver más adelante, pero ya vimos cómo son los inicios de dónde nace todo esto. Yo también tengo entendido que mucho tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial para que empezara a hacer una manifestación total y concreta y diera el paso a las sufragistas, ¿no? Entonces, este hecho de que las mujeres nos volvimos personal del ejército y a su vez también nos volvimos cabecillas económicas de los hogares, porque pues fue una guerra, todo pasó, pero algo bien interesante es que, por ejemplo, los hombres del ejército regresaban pues con honores, con más facilidades, y muchas mujeres que llegaron a estar tuvieron que ocultar que estuvieron porque eran tratadas como si hubieran sido prostitutas. Entonces, sí, la verdad es que es densísimo. Las olas del feminismo, bueno, actualmente se dice que estamos en la cuarta ola, quinta ola del feminismo, como que ahí está medio movida la situación. Y aunque sí nos remontamos a la época de la Revolución Francesa, en realidad la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres éramos indispensables para poder a facilitar algunos trabajos dentro de los medios de guerra, no solamente era para hacerlas de dama de compañía, ¿no? En realidad hubo pilotos, hubo mujeres que se dedicaron y dieron la vida, ¿no? Para mantener situaciones ahí, políticamente hablando, no neutrales. Y esto se da porque los hombres morían en masa. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron movimientos muy, muy fuertes y muy densos, en donde los hombres morían en masa. Entonces, pues se estaban acabando prácticamente, y pues ¿quién quedaba? Pues mandar a las mujeres. Entonces, cuando las mujeres regresan a sus hogares postguerra, pues regresan y empiezan a ver comercialización y difusión de estas ideas de, bueno, ya estuviste, ya pues protagonizaste, ya utilizaste pantalones, ya, regresa a la cocina, regresa a los looks tradicionales, y de ahí viene, como dato interesante, la creación del New Look, y entonces empiezan a ver cinturas ajustadas, tacones altos, faldas un poquito más amplias, ampunas, como que todo demasiado recatado, pero demasiado recatado y fino como para decir, bueno, ya hiciste tu labor, ya cumpliste, ya regresa a lo que estabas. Bueno, es que también tiene mucho que ver porque, por ejemplo, incluso hasta el poder cortarnos el cabello
fue algo que se logró hasta los años 20, por ejemplo, y está muy marcado en la estética como era un look preferible tener el cabello corto, pero era este simbolismo de rechazar la idea femenina de anterior, ¿no? O sea, porque si tenías el cabello largo era un símbolo de feminidad. Claro, Y y hasta tener el la fecha, cabello ¿no? corto se volvió un símbolo de decidir sobre tu cuerpo. Claro, sí, y a la fecha lo vemos, o sea, realmente que le llamamos privilegio blanco o pretty privilege, pues es básicamente eso, ¿no? Es verte más femenina para que entonces te traten de forma diferente. Y la verdad es que es cierto, cuando tú como mujer impones tus looks raros, ¿no? Porque a la fecha una mujer que se corta el cabello, casquete corto y así, o sea, se le ve extraño. Y si ves a una mujer con el cabello largo, pues es más femenina, ¿no? O sea, actualmente se sigue viendo esta interiorización de como todo lo que creemos que ya está sublevado, pero la verdad es que no. Está demasiado interiorizado, pero ahí sigue. Pues sí, porque todavía pedimos y buscamos por decidir sobre nuestro cuerpo y todavía sigue siendo una lucha. Sí, y este constante, ya no creo que llegue el punto, bueno, creo que sí, creo que depende como del nivel en el que políticamente estés como pensándolo, porque entiendo que los niveles de deconstrucción pues son muy, muy complejos, pero ya es una exigencia, o sea, por medio de la lucha ya ni siquiera les queremos pedir permiso. Muchas de nosotras acudimos a tener que realizarlo entre nosotras y ayudarnos y apoyarnos y acompañarnos entre nosotras porque el Estado no garantiza nada. No, o sea, verdaderamente por algo todavía sigue siendo un movimiento bien vigente, porque hay muchas cosas que todavía nada más no. Como estábamos hablando, hay muchos tipos de violencia que legalmente todavía no son reconocidos. Hay incluso muchas leyes que si se cambiaran también beneficiarían, por ejemplo, en caso de abuso sexual, si se llegaran a cambiar esas leyes y se modificaran, hasta podrían ser favorecedoras para que más hombres se arriesguen se animen a denunciar cuando son abusados sexualmente. Definitivamente todavía queda un muy, muy, muy largo camino por recorrer, pero aquí seguimos por nosotras y por las que vienen, por las que nos anteceden y por agradeciéndoles y por las que siguen, por nuestras sobrinas, nuestras futuras hijas o quien venga. Sí, y entonces en el sufragismo, ¿qué pasa después del sufragismo? Bueno, pues mira, el movimiento sufragista es un movimiento muy fuerte y la verdad es que regularmente lo tenemos muy condensado porque cuando pensamos en sufragistas pensamos en señoras con vestidos largos, sombreros zampones que pedían el voto, ¿no? Y que por medio de carteles pedían el voto y que nada más, ¿no? Pero la Por verdad es favor, que viene. señores, denos derechos. Y ellos dijeron, sí. Ah, claro, sí, tengan, ¿no? Si no es pastel en fiesta, No, o sea, eso no sucedió. las sufragistas sí sufrieron bastante, sí pelearon bastante. De hecho, llegaron a marchar desnudas, entonces no sé de dónde sacan que éramos más decentes antes para pedir las cosas. Efectivamente, cuando nos dicen así, ay, feministas las de antes, y yo, mira, cállate, por favor, porque Sí, no tienes ni idea. Aparte, muchas de esas feministas fueron desaparecidas también, legalmente, desaparecidas. Claro, legal y ilegalmente. O sea, las metían a la cárcel, las mujeres hacían, porque para esto, recuerda que las mujeres no teníamos acceso ni siquiera a hablar en público, ni a hablar de este tipo de derechos, ni nada por el estilo. Estaba prohibido hacer juntas o verbenas en donde se platicara sobre cosas tan graves como el voto de una mujer. ¿Cómo una mujer va a votar? Claro que no.
pues ¿para qué si no necesitan nada? O sea, las proveen y todo, y pues ¿para qué? ¿No? Entonces, las mujeres lo que hacían era hacerse encarcelar para hacer dentro de la cárcel una huelga de hambre, y en esa huelga de hambre las metieran a ministerios o a la corte como tal a que hablara literalmente de los derechos que querían exigir. Entonces aventaban piedras, quemaban brasieres, hacían iconoclasia, porque claro que la iconoclasia existe desde ese momento. O sea, la iconoclasia no es nueva ni es súper violento, porque las feministas eran de antes. Bueno, pues aprendimos de ellas prácticamente. Entonces, el movimiento sufragista es así, es denso, y realmente conocemos el feminismo desde sus inicios, o el 8M como tal desde sus inicios, por una protesta que estaban haciendo. Recordemos que en la Revolución Industrial vienen este movimiento de máquinas, ¿no? O sea, esta creación de máquinas, y entonces los obreros lo que hacían era pues perder trabajos, porque pues las máquinas hacían el trabajo de los obreros. Y entonces los obreros ahora empiezan a trabajar con las máquinas, ¿no? Entonces empieza a haber una aceptación, pero la situación es que justo solamente los hombres tenían derechos y las mujeres no. Los niños tampoco, o sea, no nos vayamos tan lejos. Los niños tampoco tenían derechos. Entonces las condiciones eran súper precarias en cuestión de derechos dentro de los ambientes laborales. Y dentro de esos ambientes laborales muchas veces eran dentro de fábricas muy, muy grandes. Y vamos a hablar específicamente de una fábrica textil. En esta fábrica textil hubo manifestaciones por las condiciones laborales. Ahora, con condiciones laborales me refiero a que gana, si ahora mismo el salario mínimo es mínimo, imagínense el salario mínimo de la época. En ese momento sí, o sea, casi te daban las gracias y te mandaban a tu casa. O sea, era muy, muy, muy precario. Y no había condiciones salubres, y no había esto de que pues si me cortaba un dedo tenía seguro, ¿no? Claro que no, o sea, te podías morir y aquí no pasaba nada, pues contrataban a alguien más y ya. Y entonces hubo manifestaciones por las condiciones de trabajo, y estas manifestaciones sucedieron un 8 de marzo de 1908. Entonces resulta que de estas manifestaciones, como a los 15 días, una cosa similar, los dueños los tenían hartos porque era manifestación tras manifestación, y encierran a las mujeres que exigían mejores condiciones laborales, y al encerrarlas empieza a quemarse la fábrica. Y la fábrica era una fábrica textil y hacían telas de color morado. Entonces el humo que salía junto con las llamas también tenía un color morado. Entonces de ahí se toma el color morado del movimiento feminista, y básicamente ese es el antecedente para que la ONU y otras organizaciones nombren el 8M como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? En conmemoración a este hecho. Pero el morado ya existía en el feminismo desde 1908. En 1908 es cuando se hace esta mujer, Emmeline Petrick, es la que crea la bandera feminista, los 3 colores del feminismo. Y precisamente el morado, aparte de toda esta historia, tiene que ver mucho con la historia de los colores, porque el morado era un color imperial, era un color que solo la nobleza, la realeza y la gente más rica podía usar. Y cuando llega toda la industrialización de los colores, de los pigmentos, cuando ya se pueden hacer de una forma artificial y se hacen mucho más accesibles, el morado empieza a usarse en las mujeres, porque ellas al exigir los derechos estaban exigiendo y se estaban viendo de una sangre real, verdadera. Entonces por eso se empezó a usar el morado después del sufragismo. El blanco se empezó a usar porque era la honradez en una vida privada y en una vida política, y el verde se empezó a usar
por una esperanza de un nuevo comienzo. Fue cuando se creó la tríada de colores del feminismo. Claro, claro, y esto básicamente lo que hace es reconfirmar los mismos hechos, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, en efecto es correcto, y es como la historia más contada, esta de la que te hablo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí vienen estos colores, y por eso es como tan llamativo dentro del 8 de marzo de cada año que veamos estos colores, ¿no? Sobre todo ahora mismo el morado y el verde como con tanta intensidad. Sí, es que aparte de todo esto, los mismos elementos se pueden resignificar con el tiempo y no le quitas o sea, el morado está desde el 1908 y fue por una onda de sentirnos reales y de decir algo más como un rey, ¿no? Vuelvo igual, lo mismo, porque es un humano, ¿me entiendes? Pero eso no significa que el morado que se usa del 8 de marzo no cuenta, al contrario, se resignificó el morado y eso también es algo muy interesante de la historia de los movimientos, porque un color puede seguir vigente y puede cambiar su significado. Claro, y la resignificación es algo que sucede constantemente. Esa forma de ver los colores como un símbolo, ¿no? Lo que simboliza la bandera, ¿no? Así el rojo, la sangre, entonces, así como la bandera de México, pues sucede con las banderas del mundo y con otros muchos artículos y monumentos y antimonumentos y otras cosas, ¿no? Entonces creo que por eso como igual es súper importante hablar de la resignificación de los colores, de la forma en la que se ven, de dónde vienen, para dónde van, como la forma en la que se están utilizando hoy en día. Claro, la otra vez vi una cápsula que precisamente hablaba de los colores, pero sí dije, o sea, no manches, los colores se usaban desde antes, pero o sea, como que no indagaron bien y solo ponían como los colores modernos, nuevos. Y de alguna manera, si tú no sabes, te quedas así como, ok, y luego, ¿por qué se usaba tantos años antes, no? O sea, entonces es como importante aclarar que se resignifican y no significa que esa cápsula estuviera mal, pero sí significa que pues, se están comiendo muchos años antes de, no es un movimiento actual de hace 5, 10 años, 20 años, es un movimiento de más de 100 años. Claro, claro, definitivamente, y es un movimiento que no solamente existe y resiste, sino que resistirá. O sea, va para largo. Aquí, mira, aunque se enojen, y ni modo. Y ni modo, y a la marcha, a la que sigue, la que sigue. Y la queso, ¿no? Definitivamente. Y la queso. Pues es que todo eso tiene que ver con, ay, es que se tocan muchos temas, ¿no? Por ejemplo, actualmente el verde es totalmente ligado a la lucha del aborto. La legalización del aborto es actualmente el color verde. Entonces, Sí, viva el aborto, viva la forma en la que decidimos, y aborto legal, integral, seguro y gratuito para todas, porque es necesario, y es urgente, es un movimiento urgente. Está muy, muy ligado, y esto viene desde Argentina. Desde Argentina, cuando las mujeres buscadoras, madres buscadoras de Argentina, de la Plaza del Sol, utilizaban pañuelos blancos como símbolo. Y entonces mujeres también de Argentina, de la marea verde, de la ola verde que viene, empiezan a utilizar el verde, también resignificando los mismos colores que ya mencionaste, y de dónde vienen, como símbolo, ¿no?, de su lucha. Y entonces por eso tenemos tan presentes hoy en día los pañuelos verdes, que son completamente el símbolo de resistencia y de exigencia a poder acceder a un aborto libre, seguro y sin estigmas. totalmente. Es que, fíjate, aquí bien interesante, ¿no? Como los mismos colores se conservan y cambiaron y ahora
la verdad es que los significados son más intensos ahora. Me gustaría decir que son más leves o cambiaban en un buen sentido, pero se hicieron con una carga más pesada. Sí, definitivamente, ¿no? Ya es una exigencia más marcada, ¿no? Ya está un poquito más en el marco de algunas situaciones un poquito más ligadas unas con otras y ya no está como tan denso, tan disperso. Pues no, de hecho ya es que es bien interesante porque ya todos estos movimientos se están volviendo un organismo donde se ayudan mutuamente. Claro, claro, definitivamente nosotras dentro del marco feminista con respecto a los acompañamientos de aborto, porque te cuento tantito, Luz, nosotras ya nos conocíamos por un episodio de hace algunos meses en donde te platicábamos como nuestra labor como acompañantes de aborto. Estaba conmigo una compañera y también cofundadora de Michis Aborteros, y nosotras difundimos información del aborto libre, seguro y sin estigmas, según el caso en el que te encuentres, ¿no? Porque todos los casos son diversos, diferentes, y todos los casos merecen atención. Entonces, afortunada y también desafortunadamente, pues existimos porque el gobierno no da las herramientas necesarias, ni siquiera porque está legalizado y despenalizado, ¿eh? O sea, actualmente ni siquiera en la Ciudad de México hay alguna clínica en donde puedas acceder a completamente el servicio integral. Y entonces por eso seguimos en lucha, por eso salimos el 27S, el 28S también, Día de la Acompañanta. Entonces, realmente estamos resignificando también nosotras y dándole completamente el valor a los pañuelos verdes, ¿no? Los pañuelos que cargamos en las mochilas todos los días, en nuestras bolsas de mano, en el cuello, y por eso es como bien emocionante para nosotras cuando nos encontramos a alguna morrita con su pañuelo en la mochila, ¿no? Porque es como, ok, aquí estamos, seguimos resistiendo, seguimos en pie de lucha y vamos avanzando porque en estos años hemos avanzado un montón debido a y gracias a todas las compañeras que luchan desde sus trincheras, acompañando, saliendo a las calles, haciendo iconoclasia, todas las formas de lucha son importantes, son diversas y son variadas, y son valiosas para nosotras porque nos dan perspectiva de que las cosas van mejorando, de que las cosas van hablándose y sigue haciéndose cada vez más grande esta situación. Totalmente, pero yo creo que hay que ver un área que mucha gente, yo creo, no se pone a ver cuando hablamos de feminismo, porque hablamos precisamente de cómo es el proceso, cómo nace, cómo son las sufragistas, las diferentes peleas que se tienen en cada lado del mundo, porque pues lamentablemente no en todo el mundo se pelea por los mismos derechos. Hay partes del mundo donde lamentablemente se están pidiendo derechos que nosotras ya damos por hecho. Entonces, esa viene siendo una parte, pero otra parte que creo que me gustaría indagar es la respuesta que siempre ha habido a esto, ¿no? Ya hablamos de cómo fueron desaparecidas, de cómo ellas tuvieron que hacerse encarcelar para todo esto. Entonces, ¿cómo ha sido esta reacción siempre del feminismo? O sea, ¿cómo se rodea ante cualquier nueva lucha? ¿Tú cómo la has visto o cómo podrías decirnos desde el punto de la historiadora? ¿Crees que ha cambiado, ha empeorado o sigue exactamente en las mismas situaciones? Pues mira, definitivamente hay un avance social. Todas las luchas sociales se generan y se atraviesan y se van ganando derechos a través de las luchas sociales. O sea, es decir, los derechos no se nos dan porque sí, nunca se nos han dado porque sí, ni los derechos del hombre, ni los derechos de la mujer, ni los derechos LGBTIQ+, o sea, ningún tipo de derecho se nos da dado porque sí. O sea, este asunto por sentado de que, ay, pues ya tienen derechos, ¿para qué siguen haciendo más relajo? Pues para que se nos garanticen, ¿no? Y la verdad es que no sé si hay gente que no lo quiere ver o hay gente que se hace tonta, pero definitivamente siento que
sí ha habido una mejora en cuestión de cuestionamiento social, pero no en todos lados, definitivamente, ¿no? Porque nuestra información no llega de la misma forma a nosotras que tenemos acceso a Internet y acceso a instituciones públicas o privadas en donde tomamos nuestra educación y nos formamos y nos hacemos de conocimientos de investigación en ámbitos escolarizados para poder decir, sí, yo te refuto con tal autor, pero no vengo a darles autores, vengo a contarles como historiadora para que podamos entender en los mismos términos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no llega la misma información a mí como académica, como historiadora y como investigadora, como estudiante, a las mujeres que están en casa 24/7 y solamente tienen acceso a noticias a Internet, y a las mujeres de la Mixteca que no tienen acceso ni a luz. Entonces, definitivamente, pues sí ha habido un avance, pero seguimos teniendo comentarios del mismo estilo, ¿no? Es que no son formas, es que para qué rayan, es que así nadie les va a hacer caso, burlándose de la forma en la que se han manifestado las mujeres, porque ha habido muchas manifestaciones. El 8M no solamente es día de manifestaciones por parte de nosotras, hay manifestaciones todo el tiempo, manifestaciones pacíficas, manifestaciones performance con fotografías, con velas, no, y lo siguen dando esta misma vuelta, ¿no? De es que no son formas, es que seguramente ustedes porque no limpian, ustedes porque, pero eso es vandalismo, ¿no? Bueno, primero identifiquemos que, o sea, en las marchas feministas no matamos a nadie, ¿verdad? Entonces, no, de hecho, no sé si te enteraste que cuando, bueno, casi como cuánto fue, hace como 5 años creo, fue esta marcha que sí se volvió súper violenta, pero con los monumentos, ¿no? O sea, y no con personas. Y las historiadoras, las restauradoras de arte, proponían no quitar los grafitis, dejarlos en los monumentos. Y se pasaron la propuesta y los limpiaron. Entonces, eso sí me dolió porque esta visión de dejarlos marcados se me hizo muy acertada, muy acertada. Claro, y recordemos que este asunto de grafitear no es lo mismo que vandalizar y tampoco es lo mismo que resignificar, que es básicamente lo que hace la iconoclasia, es básicamente lo que hace el movimiento feminista, es lo que hacen las mujeres que realizan estas pintas, ¿no? La iconoclasia es una acción colectiva, ¿no? Merece atención y nuestra crítica. Ahora, esta crítica tiene que ser constructiva, porque si solamente voy y critico y digo, es que esas no son formas, ¿por qué no se ponen a limpiar? Bueno, esa no es una crítica constructiva y tampoco estás leyendo lo que están poniendo, ¿no? Regularmente cuando vemos pintas de manifestaciones, solamente es una, ay, es que se ve feo. Pues claro, porque lo que buscamos es incomodar, ¿sí? Independientemente del tipo de forma en la que nos manifestemos, intentamos incomodar. Y es tan incómodo que las personas ni siquiera voltean a verlo y solamente dicen, es que se ve feo. Pues sí, claro que se ve feo, pero ¿sabes qué se ve más feo? El baño que dejaron cuando asesinaron a una mujer, los madrazos que le ponen en la cara, la forma en la que nos tratan día a día, la forma en la que se nos acosa en los transportes públicos y en la calle. O sea, eso está feo. ¿La pinta qué? O sea, entonces, estigmatizar una conducta de iconoclasia es exonerar la historia de opresión que vivieron las personas o que viven las personas por las que se hace esa iconoclasia, ¿no? Quitar la iconoclasia o borrarla es borrar parte de una historia escrita, ¿no? Y el monumento como tal se hace para honrar eventos que de un país que está orgulloso de esos eventos. Y definitivamente la iconoclasia lo que hace es atravesar esos eventos y decir, oye, aquí hay algo que tienes que reflexionar, hay algo que no está bien, ¿no? Es como justificar las acciones del pasado y de otra época por apoyo a las justificaciones del, ay, pero pues es que se ve feo.
pues evidentemente nosotras sabemos que se ve feo. ¿Y sabes qué se ve más feo? Las violencias que vivimos, ¿no? Entonces, es la resistencia que realizan las mujeres que hacen iconoclasia, y hay que reconocer el valor social e histórico y simbólico de estas intervenciones. Sobre todo, por eso, artistas como el creador del llamado Caballito de Fuente de Bellas Artes dijo que no quería que deslavaran las pintas que le habían hecho a el monumento, ¿no? Porque resignifica lo que está sucediendo y nos pone a decir, ¿se ve feo? Pues sí, ya sabemos, pero ¿por qué se ve feo? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor, política, histórica, socialmente hablando, que hace que se vea así? Porque si nosotras no viviésemos las violencias que vivimos, no estaríamos saliendo a manifestarnos. Si el gobierno y el Estado proporcionara la calidad para ofrecer servicios de salud digna, no habría manifestaciones de ese estilo, ¿sí? Si las mujeres pudiesen acceder a métodos anticonceptivos, salud integral y abortos seguros, no tendríamos que existir a las acompañantas. Si Gobernación hiciera la chamba que le corresponde respecto a esterilizaciones, a vacunaciones, a todo ese tipo de labores, no existirían los voluntariados de asociaciones civiles que están duro y dale con que esterilices a tu mascota, con que adoptes y no compres, todo ese tipo de cosas, ¿no? No estamos dándonos cuenta de que estamos dando por sentadas situaciones y lo único que hacemos las mujeres el 8M y en otras manifestaciones es justo darle valor social histórico y intervenir para resignificar y reapropiarnos de espacios públicos además, diciendo esto no está bien, hay algo que está pasando. ¿No se les hace más raro cada vez son más mujeres las que se están sumando, más mujeres las que vamos al 8M, más mujeres que salimos de nuestras casas a protestar, o que si no pueden salir a la calle a protestar en una manifestación, salen y platican o postean cosas en redes o repostean cosas en redes? Pues es importante para nosotras tener en cuenta, y para otros tener en cuenta que pues estas manifestaciones no son absurdas ni existentes porque sí, porque se nos antojó un día estar en el sol y hacer un relajo. Pues no, hacemos un relajo, pero claro que va intencionado, ¿no? Va a través de muchas intervenciones poderle dar impacto a lo necesario. Es que precisamente creo que mucha gente se salta esto, ¿no? Los movimientos son una respuesta, no son algo que nacen por estar, como dices, en el sol y cansadas o aburridas. O sea, no es algo que nace del aburrimiento, es una respuesta a todas estas circunstancias que vivimos. O sea, claro. Dicen que ya tenemos derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, y porque hay mujeres que se le colocan anticonceptivos después de parir sin su consentimiento, sin su supervisión. O por qué cuando tienes por qué cuando pares antes de los 30 años y te quieres realizar una OTB, van y le piden permiso a tu marido, a pesar de que es tu cuerpo. ¿Por qué? Y la verdad es que es súper denso también este tema, porque seamos realistas, tener un método, contar con métodos anticonceptivos no es sencillo. Y ahora voy a decir, no es sencillo, y seguramente habrá quien esté escuchando esto y diga, es que no es sencillo. ¿Cómo que no es sencillo? Si puedes ir a un centro de salud y te pueden poner un método anticonceptivo. Bueno, persona, a ver, resulta insumos. Claro, resulta que los centros de salud no siempre tienen todos los métodos anticonceptivos. Número 2, regularmente en el centro de salud van a revictimizarte y decirte, ¿estás segura? ¿Pero por qué? Bueno, a ver, entonces firma una responsiva, tal, y si es que yo quisiera ligarme para no tener hijos, definitivamente, me pedirían una responsiva para mi pareja para decir, a ver, ella quiere esto, ¿estás de acuerdo? Cuando, perdón, es mi decisión, ultimadamente, ¿no? Y después de eso,
Bueno, yo no sé cuántos de aquí sabían que necesitamos orientación también sexual para decidir qué método anticonceptivo va con nuestro cuerpo. A esto me refiero a que no todos los métodos anticonceptivos van con tu cuerpo y no porque te quepa más o te quepa menos como un pantalón. No, va de que hormonalmente hablando no está diseñado para todas, porque no todas tenemos el mismo balance hormonal y no todas comemos igual y no todas hacemos el mismo tipo de ejercicio. Entonces, muchas veces los métodos anticonceptivos no nos funcionan por eso. Y además de eso, viene como la poca eficiencia, completamente hablando, de los métodos anticonceptivos, ¿no? Porque actualmente ninguno es 100% seguro y aunque combines dos, puedes quedar embarazada. Entonces, no es como que con dos cubras el 100%, así no sucede, ¿no? O sea, no es porque el condón tenga el 99% y utilices el parche que tiene el 98%, significa que ya tienes el 180, 190 y tantos %. Así no funcionan las matemáticas, no funcionan así. Entonces, resulta que todavía podemos quedar embarazadas y ni aún así podemos acceder completamente a lo que querramos realizar, sea un aborto o no. Entonces, definitivamente todavía hay discursos que nos victimizan, que siguen dando ideas erróneas respecto a lo que sí podemos acceder y a lo que no podemos acceder, porque o sea, comprar condones es carísimo. O sea, chica, cuando compras condones, una cajita de condones salen 3 y son como 100 pesos. Entonces, pues yo no sé cómo sea su vida sexual activa, pero la verdad es que es caro. O sea, tener relaciones y cuidarse es caro. O sea, una caja de parches anticonceptivos, si es que utilizas parches, sabrás que van de los 500 pesos al mes. O sea, ¿qué familia puede darse el lujo, porque si es un lujo, de comprar parches anticonceptivos y gastar 500 pesos al mes solamente para tener relaciones sexuales? Y esto no hablamos de transmisiones sexuales, ¿no? Transmisiones como el VIH, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que tener en cuenta que necesitaríamos un parche y un preservativo, un condón. Entonces, pues no cubrimos aún así las necesidades para evitar embarazos. Y no todos tenemos acceso a estos métodos anticonceptivos, por lo ya mencionado y por otras muchas circunstancias. Ni a la información, información. Yo quiero ver que vayan a la zona mixteca y pregunten cuánto saben de esto. Claro, definitivamente, ¿no? Y que muchas veces incluso clínicas privadas se benefician de esta situación, ¿no? Y ya ni siquiera es un asunto de vamos a mejorar la situación para que más puedan tener acceso, es más o menos, es más un asunto de voy a cobrar porque tú necesitas recibirlo y pues si me pagas bien, pues te doy el servicio que mereces, ¿no? Ahí tenemos a clínicas que ofrecen abortos VIP o que ofrecían abortos VIP, ahora mismo ya le cambiaron el nombre, en donde lo único que te ofrecen extra es, ay, ¿cómo estás? Ah, qué bueno que ya estás mejor. Bueno, ahorita regreso, ¿eh? Cuando básicamente es atención generalizada, exacto, atención generalizada en donde te acompañan y te dan la mano y te dicen, ay, te duele mucho, bueno, tómate esto. O sea, ¿por qué tendría que yo pagar mucho más porque se me trate con dignidad? ¿Por qué? Porque en las clínicas de salud se nos trata con desprecio, porque te hacen formarte por una ficha y entiendo que evidentemente cubren más de lo que pueden, ¿no? Y cubren más de lo que deben y los salarios son precarísimos para enfermeras y doctores, pero ¿por qué seguimos como normalizando este tipo de actitudes en donde te tienen que hablar culero, te tienen que tratar culero, te tienes que sentir de la verga, no solamente porque te sientas mal, como físicamente, sino porque además te traten mal, ¿no? Y encima existen casos de revictimización según el medio por el que vayas a consulta. Pues, ¿qué te digo?
seguimos diciendo, somos una respuesta. Efectivamente. Es una respuesta natural. Así como si te enfermas, o sea, las enfermedades son una respuesta a falta de cuidados, falta de vacunas, etc. Igualmente son los movimientos. Es una respuesta a algo que está mal. Efectivamente, los sindicatos son una respuesta a algo que estuvo mal en algún momento. La Revolución Francesa es algo que estuvo mal en algún momento. La revolución es algo que estuvo mal en algún momento. Todas las luchas sociales es porque sucedieron cosas, no es porque la evolución del hombre la haga así, no. Somos una respuesta a como producto de situaciones por las que no estamos conformes y no están bien. Pues es que es un asunto bien denso explicar todo, pero por ejemplo, vamos ya hablando como de las marchas, porque es 7 de marzo, bueno, este programa se va a transmitir el 7 de marzo, el 8 de marzo evidentemente va a haber una marcha, entonces a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención cómo hasta la fecha se siguen burlando de la marcha del 21 de noviembre y del 8 de marzo, o sea, ¿por qué siguen diciendo mendigas viejas histéricas? ¿Por qué la hacen tanto de a tos? O sea, ay, es que de verdad tendríamos que explicar algo que hasta ellos pueden ver, o de verdad, o sea, tendría que pasar las peores de las situaciones para tener derecho a exigir algo, pero bueno. ¿Tú cómo has visto las marchas en los últimos años? Porque es evidente que sí han crecido, hay más personas, ha habido más asistencias y también ha habido más amenazas a las marchas. ¿Cómo has notado también esta respuesta del gobierno ante ellas? Pues mira, la respuesta del gobierno es simple, no nos manchen las paredes, no nos vayan a tirar las puertas de gobierno. Ahora estamos a expensas de saber cómo lo va a manejar la presidenta, porque evidentemente sí es un logro para el mundo feminista que una mujer llegue a cargos políticos, pero definitivamente seguimos cuestionándola, ¿no? Y seguiremos cuestionándola porque no sabemos cómo va a actuar, no sabemos con cuánta represión nos vamos a encontrar, porque como jefa de gobierno nos mandaba a las Ateneas, ¿no? Gaseaba mujeres, pateaba carreolas, y esto te lo digo desde mi experiencia, a mí nadie me lo contó, yo lo vi, había mujeres que se querían salir con sus carriolas porque ya no aguantaban el sol y las mujeres las aventaban, las mujeres policías las aventaban, se hacen muy aliadas vestidas de morado y hay mujeres que les entregan flores cuando en realidad solamente tendrían que unirse y evidentemente no lo van a hacer, ¿no? Porque están de prestigio de una organización gubernamental, pero definitivamente pues se vive distinto cada año. Todos los años son igual de emotivos porque pues suceden muchas cosas, ¿no? Una marcha del 8M desde los noticieros siempre va a ser amarillista, siempre va a ser lo que rompieron, lo que rayaron, pero definitivamente lo que queremos sí es que se vea eso, porque la verdad es que sí, la iconoclasia ya vimos para qué funciona, ya vimos que sí sirve, ya vimos que es una intervención, pero no solamente se vive eso, no es una marcha violentísima porque la verdad es que las mujeres se sienten mucho más seguras dentro de una marcha feminista que saliendo a la calle en falda. Entonces, muchas aprovechan y salen con los outfits más icónicos que te imagines, de hadita, pintadas en la cara, súper maquilladas, sin maquillaje, en falda, en short, en patines, tocando silbatos, con batucada, mamás con carreola. Nos han tocado en nuestros colectivos y en nuestros contingentes mujeres que vienen acompañadas de 3 o 4 generaciones, así de la abuelita, la mamá y la carreola. O sea, está padrísimo porque te encuentras de todo y todas van por motivos diversos y distintos y igual de válidos. Mamás buscadoras, familias buscadoras, hermanas buscadoras, mujeres que sufrieron algún tipo de violencia,
todas estamos ahí porque somos sujetas de violencia de un sistema y muchas veces no lo queremos ver, ¿no? Seguimos recibiendo evidentemente comentarios del estilo, es que esa marcha es súper violenta y nada pacífica. Bueno, es que depende de cómo vayas en la marcha, ¿no? Depende mucho del rol que quieras ejercer en la manifestación, porque hay mujeres que van gritando, hay otras que van cantando, hay mujeres que se ponen a tocar música en la calle, hay mujeres que van patinando y platicando con sus amigas. O sea, se la vive padrísimo, ¿eh? O sea, gran experiencia, 10 de 10. Hay muchas mujeres que llevan a sus mamás por primera vez a una marcha y las mamás terminan pidiendo que vayan a la siguiente juntas, porque se vive distinto, ¿no? Se vive distinto si solamente vas platicando con tu amiga de lo que estás viendo, de lo que está sucediendo. Se vive distinto si vas como morra que hace iconoclasia. Se vive distinto si vas cuidando un contingente. Se vive distinto si vas cantando consignas. Y se vive distinto si vas dándote cuenta de todo lo que te cuentan y de todo lo que escuchas en las marchas, ¿no? Si te paras en cada plaza a escuchar las denuncias por medio de la misma voz de las sujetas de violencia, ¿no? Y yo no sé cuántas de estas personas que critican los movimientos se han quedado media hora, mira, 30 minutos a escuchar a una sujeta de violencia o a una mamá buscadora, porque de verdad yo, híjole, no tengo la sangre ni el corazón para estar más de 10 minutos sin ponerme a berrear así mal, porque se siente, todo eso se siente, la vibra es fantástica, pero es muy densa, es muy pesada. Nosotras dentro del colectivo decimos post marcha que es una cruda, pero es una cruda mental y emocional tan fuerte que tenemos que descansar el día siguiente sí o sí, porque se vive tanto y se vive tan diverso y tan distinto y evidentemente siempre fuera de las marchas va a haber quien critique y quien hable y quien diga y ay, es que no llegué temprano a mi casa. Bueno, discúlpame, pero hay 11 mujeres que no llegan diario a su casa. Diario, y no hablo de llegar tarde, hablo de que no llegan, ¿no? Y bueno, yo no sé cuántos se han puesto a hacer cuentas, pero 11 mujeres por 7 días a la semana son 77 mujeres a la semana, ¿no? Entonces, son casi 100 mujeres que desaparecen a la semana en México. Y es densísimo. Bueno, son 3 salones de clase de nivel preparatoria y secundaria, ¿no? Si los salones son de 30 a 35 alumnos. O sea, no se les hace grave. De veras, ¿ustedes creen que las violentas somos nosotras? Entonces, pues depende de cómo se vea. Se agradece muchísimo que se salga y que se nos acompañe y que nos reconozcan y que nos manden insumos y todo. Agradecemos muchísimo verlas y saber que están ahí, ¿no? Y no solamente que están ahí, sino que son conscientes de lo que se está viviendo, de lo que se está hablando y que se suman, ¿no? Por eso esta consigna de mujer consciente se une al contingente, porque es una realidad. Muchas mujeres que criticaban el movimiento ahora se suman y son parte de él, ¿no? Y es parte de este despertar feminista y conscientes de la construcción y reconstrucción que tenemos para con nosotras mismas y para con lo que estamos rodeadas. Porque todas vivimos entornos de violencia, pero no todas nos damos cuenta. No siempre es visible para todas porque crecimos en mundos diferentes y se nos crece, y desde chiquillas, o sea, desde chiquillas se nos implementan roles de género, y si la persona, mujer que sea, que escuche de esto y diga, ay, no, claro que no, claro que sí. O sea, ustedes no se pusieron a jugar a la comidita nunca, o ustedes nunca les regalaron una muñeca, o les dijeron así, ay, ¿qué muñeca te gusta para que la trates como tu bebé? Perdón, o sea, ¿por qué no se nos dice que las mujeres tenemos una dotación nata para la cocina? Porque la practicamos, porque es práctica, es prueba y error. No crecemos haciendo salsa, no crecemos diciendo, ay, hoy claro, se hace una salsa guajillo. No, claro que no.
O sea, es práctica, es prueba y error, es saber cuánta más, cuánta menos, qué más le pongo para que sepa más bueno. Y así se crea, o sea, así es como vivimos, ¿no? Y las violencias sistemáticas existen, nos guste o no nos guste, y las vivimos nos guste o no nos guste. Entonces, definitivamente todas las mujeres vivimos algún tipo de violencia, no todas estamos conscientes de ello, y lo que queremos es justo crear conciencia de ello, ¿no? Y si las manifestaciones producen algo, un incomodo, eh, y esa mujer se pone a rascarle tantito y descubre algo que no sabía, de la que no era consciente, logramos algo. Y aunque no les guste, vamos a seguir saliendo, porque como ya lo vimos, es una manifestación sistemática como respuesta a situaciones que tienen que cambiar y que mejorarse, ¿no? Y que vendrán más, o sea, vendrán más seguramente. Lo que esperamos que por lo que luchen nuestras futuras generaciones no sea lo mismo que por lo que luchemos hoy, y que se les haga tan tonto luchar por derechos, pensar en luchar por derechos como el aborto, como hoy se nos hace imposible pensar que se puede acceder a él de una forma sin estigmas, sin barreras, gratuito e integral, y que lo creamos como si fuese el voto hoy en día para nosotras, así como, pues es obvio que podemos acceder a él, y es obvio que podemos ir a la escuela, y es obvio que podemos tener nuestro dinero, pero ojalá que cambie, ojalá que modifique, y ojalá que siga habiendo movimiento y cuestionamiento como crítica social. Totalmente. Siempre van a existir mientras haya tantas fallas en un gobierno, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que ya se nos terminó el tiempo. Jesucristo. Ay, la menos católica yo. No te preocupes. ¿Algún mensaje que quieras mandar a los suscriptores? No, pues muchísimas gracias por andar aquí en canales tan fabulosos como este. Es un placer compartirles un poquitito de lo que sucede dentro de las marchas feministas, de las narrativas que creamos, y del movimiento social del que nos involucramos. Esperamos verlas en más programas como este, y esperamos verlas a todas mañana. Llévense su agüita, hidrátense bien, llévense tenis, váyanse cómodas, griten mucho, busquen consignas, y si necesitan un colectivo, pues busquen a Michis Aborteros. Ahí estaremos recibiéndolas a todas con los brazos abiertos, como espacio para maternidades, y para infancias, y para mujeres con batucada, y todo lo que se les ocurra. Pues ahí andan nuestras redes sociales para que nos busquen, para que busquen el punto de reunión, el punto de salida. Toda la información ya está arriba. Y muchas gracias, Luz. Siempre es un placer andar aquí contigo, echarnos ahí una platicada, y poder conmemorar días tan importantes como el 8M, y las luchas que requieren resignificación, y que requieren crítica social y movimiento, mucho movimiento. Total, realmente muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ya te lo había dicho, sin los especialistas no tendríamos esta clase de programas, y yo espero que todas las personas que lo escuchen se nutran de esto, de las experiencias, también le dejen de andar demonizando lo que no, y chéquense más en por qué está esta situación así, en lugar de pues de criticar lo que uno está haciendo para intentar cambiar las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, también, si no saben cómo hacerlo, se pueden preguntar por qué estas mujeres están reaccionando así, y luego también, por favor, sigan a la siguiente: ¿en qué estoy ayudando para que ellas sigan o dejen de? Definitivamente el cuestionamiento social interno es súper importante para seguir avanzando socialmente y para seguir creando movimiento. Pues bueno, eso sería todo. Agradecemos mucho a producción. Muchas gracias por estar aquí, Daniela, en serio te lo agradezco bastante.
Un placer, Lucecita, ya sabes, cuando tú quieras, con muchísimo gusto. Va, entonces eso sería todo. Hasta el próximo programa. Gracias.